Ada 8, Antropología, Podcast, Los Purépechas. La sociedad purépecha se divide en clases sociales, al igual que las demás culturas mesoamericanas. A la cabeza de esta sociedad se encontraba el Cazonsi, que gobernaba y tomaba funciones de guerrero y sacerdote. Los nobles guerreros y sacerdotes eran, junto con el gobernante, el grupo dominante, y a eso les seguía comerciantes, campesinos, artesanos y esclavos. A continuación vamos a hablar un poco del aspecto económico. La economía se basaba en el comercio entre los diferentes reinos que conformaban el señorío. Se dedicaban a la caza, la pesca y la agricultura, donde manejaban herramientas hechas de cobre, siendo esta civilización la única que manejó este metal. Bueno, pues ahora vamos a pasar con mi compañera Ana Karina, que va a hablar un poco sobre el resto de esta pinche cultura. Ahora pasaremos a hablar sobre la organización social y política de los purépechas. Los purépechas son un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán, México, que fueron conocidos como los michoacas o michoacanos en su etimología náhuatl, como habitantes del Michoacán, lugar de pescados, y que también habitaron en los estados de Guanajuato y Guerrero, en México. Entre los siglos XV y XVI, el imperio purépecha, con capital de Tzintzuntzan, fue una potencia mesoamericana de primera magnitud que resistió el empuje del imperio mexica. Su imperio abarcaba la parte sur del estado de Guanajuato, todo el estado de Michoacán y la región norte del estado de Guerrero, hasta lo que hoy es el estado de México. Su éxito militar y económico se debió en parte a que los purépechas eran hábiles trabajadores de metales como el oro y el cobre. Este factor sin duda ayudó a mantener su independencia de los aztecas. Los purépechas antiguos eran hablantes exclusivos del idioma purépecha, una lengua aislada que no guarda relación histórica demostrada con ninguna otra región. El mayor personaje de la historia de los purépechas es el rey Tariacuri, el cual es un sacerdote del viento, nacido en el siglo XIV, un símil de Topiltzin Quetzalcóatl. Durante el reinado de Tariacuri, el pueblo purépecha se consolidó como un poderoso imperio cuya influencia se expandió enormemente a lo largo de Mesoamérica. Al final de su vida, Tariacuri dividió administrativamente su imperio en tres reinos, uno resguardado por su hijo Ikingare y los otros por sus dos sobrinos, Iripan y Tangashuan. Posteriormente, Axayáhuatl, emperador de los aztecas, invadió el imperio purépecha, lo que conllevó a que se unieran los tres reinos divididos en uno solo, con Tangashuan como rey del imperio reunificado que logró expulsar finalmente a los mexicas del territorio purépecha. Sin embargo, los conflictos entre nahuas y purépechas no terminaron, ya que después de la derrota de los mexicas comenzaron la guerra de salitre. Hola, muy buenas, mi nombre es Raúl Rivera y les vengo a argumentar un poco de la religión de los purépechas. Originalmente esta se creía que los purépechas tenían una religión nativa del imperio, que mantuvo el contacto hispánico. Posterior a este contacto se comenzó la evangelización de los purépechas por parte de las órdenes franciscanas en las regiones fronterizas del imperio. Ya anexado a la corona española, cuando todavía vivía Taxagoa II, posterior a su muerte, que fue provocada por Nuño de Guzmán, se produjo una rebelión de la religión, por lo cual se comisionó a los misioneros franciscanos y agustinos y a lo abogado y humanista de Vasco Quiroga calmar la situación después de la segunda audiencia, lo que desembocó en la adopción del catolicismo de gran parte de los purépechas a mediados de la era colonial. Actualmente la mayor parte de los purépechas son católicos, desde cierto punto de vista, y ya que antes de la conquista la confederación de los clanes tarascos tenían otra confederación sociopolítica, politécnica y del pueblo purépecha. Bueno, pues siguiendo con el tema de la región de los purépechas, hay que resaltar que ellos eran politeístas, pero a su vez creían en el principio creador conformado por una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina se le llamaba Curicaveri y la representaban por medio del sol, y a la parte femenina Cueraguaperi y la representaban por medio de la luna. Ellos también creían en un mensajero divino llamado Curitacaraeri y lo representaban por medio de Venus. El cosmos de los purépechas estaba formado por tres mundos: el mundo de los muertos, situado bajo la tierra; el mundo de los vivos, situado en la superficie de la tierra; el mundo de los dioses engendradores, situado en el cielo.
Están tocando temas de relevancia, sin embargo tampoco hay que olvidar el aspecto doméstico de los purépechas. Las actividades económicas se basaban en agricultura, alfarería, artesanía, caza, pesca y recolección. Básicamente esto era lo que hacían diario. Sin embargo, habían tipos de poderes, que estaba el rey, que era el que obviamente mandaba, y de ahí seguía la nobleza menor, la cual comprendía a los acompañantes del Irecha. Ellos hacían funciones como recolectar tributos, ser artesanos y comerciantes. Luego estaban los plebeyos, estrato ocupado por los pescadores, campesinos y esclavos. Esto quiere decir que los purépechas tenían funciones en aspectos domésticos, sin embargo, tenía mucho que ver la posición económica que tuvieran en ese momento. Las comunidades indígenas no solo siguen viviendo en la marginación, sino que ahora enfrentan graves problemas de inseguridad que las han obligado a retomar la creación de grupos de autodefensa, afirmó el dirigente estatal de la organización Nación Purépecha Zapatista. Abundo Marcos Prada, después de que cientos de indígenas de las casas del estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo marcharon en la capital del estado y realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno, dijo que los 500,000 purépechas, nahuas, ahuahuas y otimis, más de 50%, viven en condiciones de pobreza. La única opción laboral para los jóvenes es la migración. Los recursos naturales como el bosque se están agotando y la agricultura y la ganadería siguen siendo precarias de autoconsumo, afirmó el dirigente. A pesar de las agresiones de los delincuentes, algunas organizaciones continúan de pie y las otras más se están gestando. La marcha partió del Monumento General Lázaro Cárdenas y culminó en el Palacio de Gobierno con la consigna de más de 500 años de resistencia combativa que nos encaminan a transformar las condiciones de desigualdad, explotación y opresión.